en Juan, por favor. Abran sus Biblias en el libro de Juan. Por favor, capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Ok, pónganse de pie. Vamos a leer Juan, capítulo 14, versículos del 15 al... vamos a leerlos todos, del 15 al 31, ¿vale? ¿Les parece? San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 31. Son 15 versículos. ¿Les parece? Bien, lo leemos de manera alternada, ponemos en las manos de Dios la escuela dominical y enseguida oramos también por esta joven. Bien, dice la palabra del Señor de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, y dice la palabra del Señor: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No dejaré a vosotros. Hasta vosotros. El que tiene mis mandamientos, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Todos juntos, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos, mi Señor, exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por este privilegio que no es de muchos, Señor. Y bendecimos tu nombre por ello. Hoy ponemos en tus manos la enseñanza de la escuela dominical. Rogamos la dirección de tu bendito Espíritu Santo en esta enseñanza, Señor. Que hoy, Padre Santo, tú tengas y prepares el corazón de cada uno de nosotros, y que tu palabra llegue a tierra fértil y lleve fruto, Padre, desde el más grande hasta el más pequeñito de esta iglesia que hoy está aquí para recibir tu palabra. Toma control de los maestros, toma control de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a transmitirla de manera correcta, fiel, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos las ponemos. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Cheli. Hoy pedimos por su sobrina, Señor.
Sabemos que va a ser intervenida, pero creemos en un Dios de poder. Hemos creído en un Dios que hace maravillas. Y hoy pedimos y rogamos tu intervención divina en esta pequeña, Señor. Oh Padre, ponemos en tus manos su vida. Rogamos por su vida, Señor. Y pedimos, Padre, que tú pongas, Señor, a cada uno de los médicos que va a estar con ella. Hoy, Dios, ponemos en tus manos, Padre, la vida de esta pequeña. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares. Hoy vamos a hablar, hermanos, de el Espíritu Santo, don de Dios. Cuando nosotros hablamos del don de Dios, quisiera yo retomar alguna cosa, pero antes les voy a hablar del bosquejo. Vamos a ver una introducción. Son solo 3 puntos de nuestra clase: ríos de agua viva, y vamos a trabajar con Juan capítulo 4. Después vamos a ver el Espíritu defensor, Juan capítulo 14, y el Espíritu guiador. Son 3 pasos: ríos de agua viva, el Espíritu defensor, el Espíritu, ¿qué? Guiador. 3, otra vez. ¿Cuál? Ríos de agua viva, Espíritu defensor y Espíritu guiador. Seguimos con la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Bien, continuamos. Fíjense que la palabra don, ya lo habíamos comentado desde hace mucho, significa regalo. Por eso es que pusimos ahí el regalito. Pero la palabra don, así como en nuestro español hay muchas palabras que pueden tener diferentes significados, ¿cierto o no? Por ejemplo, es más, vemos en el diccionario cuando dice literalmente, o sentido figurado, o en química, o en biología. ¿Sí han visto? Buscas una palabra en el diccionario y trae varios apartados. ¿Por qué? Porque dependiendo la forma en la que tú la apliques. Lo mismo sucede en el griego, pues no está de más decir que nuestro idioma proviene del griego y del latín, el español, ¿no? Entonces, las palabras en griego, la palabra don, hoy vamos a ver 2 significados de la palabra don. El primero puede ser doma, que significa dádiva. En esta palabra doma se destaca el carácter concreto del don, o sea, con qué carácter damos el regalo, más que la naturaleza benéfica. Esto se usa según Mateo 7:11. Por favor, busquen Mateo 7:11, si me ayudan. Mateo 7:11. Por favor, hermanos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así es. ¿Qué dará? Buenas cosas. Luego vamos a buscar Efesios 4:8. ¿De qué se tratan estos pasajes? ¿Sí? ¿Me lo pueden leer, por favor? Es Efesios 4:8. Creo que dije Juan, ¿verdad? Ah, ¿sí? ¿Fue Efesios? Ok, perdón. Efesios 4:8. ¿Qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces este tipo de dones, hablamos simplemente del regalo, pero hablan de la característica benéfica, ¿ok? Del hecho de dar. Pero la palabra dorea denota un don libre, pero acentúa el carácter gratuito, ¿ok? Acentúa un carácter gratuito. ¿Qué significa? Que no necesitas hacer absolutamente nada para recibirlo. A veces nosotros traemos un poquito la tendencia de afuera, o de que creemos que para poder recibir algo necesito hacer. Si hoy yo llegara, hermano, ¿te puedo regalar estas pastillas que están al lado? Tómalas, son tuyas. Sí. ¿Se las merece? Y yo, si estuviera aquí mi hijo, y diría, ¿y cómo por qué se las... Ahí está mi hijo. ¿Y cómo por qué se las regalas, mamá? ¿Sí me explico? La palabra dorea significa eso. Es algo que sin más ni menos te lo doy. La obra, el bautismo en el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es dorea. Es algo que tú no necesitas hacer, pero que a Dios le ha placido dárnoslo.
Bien, por eso Jesús cuando iba a ascender al cielo decía, es necesario, porque algo mejor viene para ustedes, es necesario que yo me vaya. Y dice, entonces viene Dorea. ¿Quieren leer por favor alguien Primera de Pedro 1:18? Amén. ¿Qué dice? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra de Dios que entonces nosotros hemos recibido esto no comprado con oro o con cosas corruptibles, sino ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Hablamos de ese tipo de don, del don de Jesucristo, el don del Espíritu Santo, son regalos para el creyente. Cuando hablamos de la palabra Dorea, por ejemplo en Hechos 2:38 nos dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Hechos 2:38. En Hechos 8:20 dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Se acuerdan cuando había un personaje que andaba siguiendo a Pablo y a Pedro y les decía, y veía cómo hacían milagros y decía, ¿cuánto quieres para que yo lo tenga también? Y les dice, qué grave, esto no tiene precio, no hay nada que tú puedas hacer para obtenerlo, así no es. Y hay muchos pasajes más que en donde nosotros podríamos encontrar la palabra don como algo que se obtiene. Vamos a ver nuestro texto. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. ¿Lo repetimos todos? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Hecho. Otra vez. Respondiendo Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando nosotros hablamos de este don, de este dormea que Dios ha prometido para nosotros, hablamos de ese regalo que no tiene valor. Hace no mucho, o apenas en esta semana, alguien me decía, hay algo que la gente no valora y que cuando tú la das, y es algo que no tiene precio, y que cuando tú lo das no regresa a ti, o sea, es algo que ya no va a regresar. Y yo así me quedé pensando, ¿y cómo qué es eso? Y me decían, el tiempo. El tiempo. Cuando tú decides darlo, ya no regresa a ti. Es un regalo que se pierde, o sea, que lo das. ¿Y cómo lo recuperas? Ya no lo recuperas. Y es algo que pocos valoramos. Cuando alguien llega a visitarte a tu casa, ¿verdad? ¿Qué te está regalando? O cuando alguien te dedica 5 o 10 minutos en una llamada, ¿qué está dándote? Y es algo que no recuperamos. Esos son regalos. Hubo una situación que sucedió con una mujer. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién era esta mujer? Busquen en sus Biblias San Juan capítulo 4, versículos 10 al 14. Juan 4, 10 al 14. ¿Lo tienen? Ok. ¿Qué dice alguien? ¿Me lo puede leer? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Alguien recuerda esta historia? ¿Qué pasaba con los samaritanos? ¿Tenían buena relación con los judíos? No, ¿verdad?
un problema ahí. ¿Se acuerdan que hace 15 días, yo les hablaba acerca del contexto que hubo de los 400 años de silencio? ¿Se acuerdan ustedes? Que yo les decía que hubo una serie de acontecimientos que prepararon el camino para que Jesús llegara y se mostrara al pueblo. Pues los samaritanos fue uno de los grupos que se levantaba en contra de los fariseos, los saduceos, pero había un pique entre ellos y no era cordial ni tampoco en la cultura judía que un hombre le hablara a una mujer. Esto no estaba permitido. Cuando Jesús se sienta en el pozo, Él no llevaba nada para poder tomar el agua, ¿verdad? Y sin embargo le dice, se acerca la mujer, llega esta mujer con sus cántaros de agua a sacar agua del pozo y Jesús les dice, dame de beber, ¿cierto? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde esta mujer? ¿Cómo? ¿Por qué me pides a mí? Y entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua de vida eterna. Esta mujer no entendía las palabras de Jesús, pero cuando más adelante Jesús le declara su vida, la mujer empieza a abrir sus ojos. Algo sucede, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando esta mujer le dice, pero ¿cómo tú me pides? Y él le dice, yo necesito que tú me des agua de beber. Pero le dice, respondió, dice, ¿acaso eres tú mayor? Perdón, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tú tienes el agua viva? La mujer pensaba en lo físico. La mujer estaba pensando en su situación, en sus circunstancias físicas. Y entonces él le dice, pero también estaba escuchándolo, porque le decía agua viva. Y le dice la mujer, Señor, dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del agua, donde bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Por qué le dice esto? Porque ella estaba escuchando que le iba a dar, ¿qué agua? ¿Qué? Viva. Pero entonces Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua va a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para vida eterna. La mujer le dijo, yo quiero de esa agua. Pero ella no estaba pensando en el agua espiritual. ¿En qué estaba pensando? En no tener la necesidad de sacar más agua física. Muchos hoy vienen a Cristo, hermanos, pensando en sus necesidades. Muchos hoy venimos a Cristo pensando en nuestra necesidad. ¿Tengo necesidad de qué? ¿De economía? ¿Tengo necesidad de restauración? ¿Tengo necesidad de sanidad? Pensamos en nuestras necesidades físicas. Pero cuando tenemos un encuentro con Él, un genuino encuentro con Cristo, sucede esto. Dice la palabra del Señor más adelante. Entonces, la mujer le dijo, dame de esta agua. Jesús les dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué le responde la mujer? No tengo marido. No tengo marido. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando tú vienes a Él? Te confronta. Amén, amén. Te confronta. Tú estás viendo tus necesidades. Qué bueno que ya viniste. Es un medio para venir a Cristo. Tienes necesidad, es un medio para venir a Cristo. Pero el Señor no quiere solo eso. No quiere solo ser tu doctor, no quiere solo ser tu abogado, no quiere solo ser tu proveedor. No, Él quiere algo más contigo. Necesita confrontarte. Por eso Él dice, bien has dicho, mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque ¿qué crees? Y la confronta, porque 5 maridos has tenido y el que tienes No eres tu marido. Le dijo la mujer, me parece que eres profeta. Se le abren los ojos. Cuando Dios nos confronta, nuestros ojos se abren. Gloria a Dios. Cuando Dios nos confronta, nuestros ojos se abren. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice que esta mujer le dice,
Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene. Esta mujer sabía quién era Dios. ¿Lo sabía o no? Tenía conocimiento de la palabra, porque dijo: en este monte adoraron nuestros antepasados. Hoy hay mucha gente que conoce de Dios y está alejada de Él. Pero Dios hace una confrontación con nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios confronta a la mujer y le dice: Él está buscando adoradores de verdad, no gente religiosa. Ya hablábamos hace 8 días de eso. No gente que cree tener la verdad, que cree tener el conocimiento, sino gente que le adora de verdad. Y entonces, ¿qué va a suceder con esa gente? Los verdaderos adoradores, dice la palabra de Dios, que la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías. Cuando hay una verdadera adoración, hermano, una adoración genuina, hay revelación del Espíritu. Cuando hay una verdadera adoración o una adoración genuina, hay revelación del Espíritu. ¿Qué le contesta a la mujer? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará. Pero le responde algo esta mujer. Fíjense, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Quién se le revela? Jesús a esta mujer. Esta mujer sabía. La verdadera adoración nos lleva a pensar en Jesús. Creer en Jesús produce que de nuestro interior que haya corran ríos de agua viva. Juan 7, San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se lanza. Perdón, si continúa, hermano. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién no había venido? El Espíritu Santo. Pero ¿saben cuándo llega el Espíritu Santo? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo? Jesús asciende, se va al cielo. Y en Hechos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Amén. Entonces, estamos hablando de algo bien interesante. Dice la palabra de Dios: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De dónde va a beber? De estos ríos de agua viva. Pero no solo eso, hermano. Ahora tú y yo somos esa fuente. ¡Aleluya! Tú y yo debemos ser de que en nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Esa es la promesa de parte de Dios. De nuestro interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Es algo bien interesante, hermano, cuando nosotros logramos entender esta palabra. El Espíritu nos defiende. Dice aquí Juan 14, 15 al 18. Perdón, antes de continuar en esta, cuando hablamos del ríos de agua viva, lo más interesante en esta sección es cuando aparece el tema del Espíritu. En versículos 21 y 24 del texto que acabamos de leer, dice aquí: la mujer dice: yo quiero agua, pero no cualquier agua. En el 24, cuando Jesús le dice: mujer, yo te voy a dar agua viva, y él le dice: pero tú, ¿quién eres? Dios le declara su pasado y le dice: pero en este monte adoraron. ¿Por qué le dice esta mujer? Ella va entendiendo. En este monte adoraron. Ok, cuando ella dice esto, Jesús le dice: yo soy el Cristo. Y entonces ella dice: dame de beber. Yo quiero de esa agua.
y la promesa de parte de Dios es que en nosotros correrán esos ríos de agua viva. Ahora sí, vamos al segundo. El Espíritu es nuestro defensor. Juan 14, 15 al 18. Si alguien me lo puede leer, por favor. Para que el Espíritu Santo nos defienda en todo momento, nosotros necesitamos que more en nosotros. ¿Ok? ¿Alguien lo tiene? Que me lo lea. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí hay dos palabras que utiliza: mora con nosotros, pero después dice estará en nosotros, en nosotros. Y esto es algo muy interesante. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al Espíritu Santo, a Dios mismo con sus siervos. Dice la palabra de Dios que de repente llegaba un manto y entonces había profecía, ¿cierto o no? Y se levantaba la nube cuando hablábamos del desierto y entonces ya no estaba, ¿verdad? Y cuando entraban al tabernáculo descendía la Shekinah, ¿recuerdan? Dios estaba en algunos momentos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya porque algo mejor viene con ustedes. Yo estoy hoy aquí, ustedes me pueden ver, pero cuando venga el Espíritu Santo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. La obra del Espíritu Santo, hermano, ya no es con nosotros, sino es en nosotros. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de qué diferencia hay entre decir con nosotros que en nosotros? Un ejemplito, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? Un ejemplo. Está en nosotros, es que está dentro de nosotros, en nosotros, ¿no? Eso entiende. Ajá. Y con nosotros está a nuestro alrededor. Exacto. Decía yo que un ejemplo. ¿Para qué? Para que no lo hagamos más sencillo. Uso lentes, ¿verdad? Me los quito y no veo nada. Entonces, para poder estar viendo continuamente, a lo mejor y me pueden hacer una cirugía. Y me ponen estos lentitos adentro, ¿ah? ¿Cierto o no? Entonces los lentes ya no están conmigo, están. Es la obra del Espíritu Santo. Él ya no nada más está con nosotros. Sí, hermano, te escucho, Jaime. Sin marcas. Exactamente. ¿Y cómo puede estar el Espíritu Santo en mí? ¿Qué paso debe haber para que el Espíritu Santo esté en mí? ¿Qué paso? Creer. A eso voy. Aquí hay dos cosas, hermanos. Después del Pentecostés se cumplió la tercera promesa de Jesús. Pero hay dos cosas bien importantes. Versículo 15 del capítulo 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice? Si me amáis. Quiero la obra del Espíritu Santo en mí. Ama a Dios, guarda sus mandamientos. Ama a Dios, guarda sus mandamientos. El amar a Dios, yo siempre pongo este ejemplo, pero cuando tú estás enamorado quieres saber más de esa persona, ¿cierto o no? Y hasta las cosas que no te gustan. Ya hasta se ríen porque ya saben de lo que siempre digo, ¿ah? Así es, hasta lo que no, porque estás enamorada. ¿Quieres saber más? No, cuelga tú, no tú, porque no quieres colgar el teléfono cuando andamos de novio, ¿cierto o no? Nos podemos pasar todo el día hablando con él o con ella, ¿verdad? Cuando estamos de novios. Amar al Espíritu Santo, amar a Dios. Esto nos lleva a conocerlo. Esto nos lleva a apasionarnos por Él. Esto nos lleva
de Dios ama, son dos cosas. Y creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 23, hermanos, de Juan 14? Cualquier cosa que pidiéramos, es ese, perdón. Respondió Jesús. Gracias. Dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Muy bien, ¿y haremos qué? Morada con él. Fíjense, aquí, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y ¿qué? Y nos amemos unos a otros. Está más adelantito, lo pueden revisar. Y nos amemos unos a otros. Entonces, si quisiéramos decir los requisitos, por eso, ¿cuál es el primer mandamiento de la palabra de Dios? A ver, ¿en serio? No desayunamos hoy todos, ¿verdad? A ver, fuerte, 1, 2, 3. Amarás. ¿Lo están adivinando o qué pasó? A ver, busquen Éxodo. O busquen el primer y gran mandamiento. A ver, ¿qué dice? El primer y gran mandamiento, ¿qué dice? El primer y gran mandamiento lo menciona Jesús también. ¿No? Ok. Gracias. Sí, en Éxodo 20, hermana. Pero el primer y gran mandamiento lo menciona Jesucristo en los evangelios. Sí, hermano. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así es, este es el primero y grande mandamiento. ¿Y amarás a tu prójimo? Ok, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo? Le preguntaban los apóstoles cuando él se iba a ir. Hubo hace mucho tiempo, bueno, no, de hecho creo que yo estaba viendo en sectarismos y creo que esa secta todavía existe, de un coreano, Sun Yun, creo que es su nombre. Este señor decía que Jesús no terminó su obra en la tierra al ser crucificado y él quedaba en su lugar como el gran Mesías. Cuando nosotros vemos esto, la obra del Espíritu Santo, hermano, estamos nosotros creyendo fielmente que la obra de Jesucristo continúa con el Espíritu Santo, ¿ok? Él termina su obra, pero nosotros debemos ser capacitados. Entonces, cuando creemos en el nombre de su Hijo y nos amamos, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos que en la obra del Espíritu Santo entendemos nosotros las palabras de Dios. ¿Cuál es lo siguiente? Nosotros vemos al Espíritu guiado. Juan 15, 26 al 27. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Este pasaje, esta parte de la enseñanza me llamó mucho la atención y en un momento más se los voy a explicar por qué. Dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. La misión de la iglesia es de una empresa de fe y la fe tiene su fundamento ¿en quién? Eso dice Romanos, porque la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Ok. Según Marcos capítulo 11, 22, si lo leemos por favor. Amén. ¿Qué dice Marcos? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tener fe en Dios. Fíjense, el Espíritu Santo nos guía a la lectura, al estudio, a la aplicación de la palabra. La misión del Espíritu Santo es dirigir a la iglesia en su peregrinar por esta tierra. Jesús lo envió para que capacitara a los creyentes a fin de que podamos cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos.
Dice, entonces para que nosotros podamos cumplir la gran comisión que Él nos encomendó, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. El primer paso para esta capacitación tiene que ver con el aspecto intelectual de la vida cristiana, el cual se basa en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si no estudiamos la palabra, ¿cómo puedo? Apenas nos ponía un ejemplo alguien de los hermanos, perdón, no recuerdo quién, y nos decía, creo que fue el hermano Alfredo, decía, me llegó un paquete algo que tenía yo que armar. Entonces dije, esto está bien sencillo, yo lo armo. Y que se pasó un buen rato y no lo podía armar. Y entonces decide ver videos en YouTube, tutoriales, y se pone a ver videos. Dice que se echó como 2 horas viendo videos y no podía armar. Y al final, ¿qué creen que hizo? Es que va el manual. El manual, el instructivo. Y dice, cuando lee el instructivo, ni 5 minutos y lo armé. ¿Qué sucede con los cristianos? ¿Qué sucede con nosotros? Que a veces queremos el camino más fácil, que no nos cueste tanto trabajo. Hago en comillas porque a veces es el más largo. Porque no nos queremos ir ¿a qué? Al instructivo, a la palabra. Lo primero que yo tengo que hacer es lo intelectual, aprender de la palabra. Cuando yo aprendo de la palabra para poder entenderla, y de hecho hay mucha gente que dice, es que yo la he leído pero no le entiendo nada. Eso le pasó a un personaje en la Biblia. Felipe fue y le predicó, ¿se acuerdan? Que él iba leyendo Isaías, y cuando el Espíritu Santo le dice, ve y háblale, y llega y le explica Isaías. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y le dice, ¿pero de qué dice esto? Y entonces él empieza a enseñar, ¿cierto? Porque él no lo entendía. ¿Por qué este personaje no lograba entender la palabra? ¿Era eso? No tenía el Espíritu. Gracias, porque no estaba la guianza del Espíritu Santo. Él necesitaba tener a Jesucristo en su corazón, porque cuando Jesucristo entra al corazón, entra el Espíritu Santo en nosotros, nos sella, nos marca. Pero la promesa es entonces la capacitación. La promesa es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo capacitó a los discípulos. Amén. Y hoy nos capacita a nosotros para poder hacer la obra. Aleluya. Con solo creer tú eres salvo. Escúchame lo que te digo. Con solo creer tú eres salvo. Y ya el Espíritu Santo te ha sellado. Pero ¿sabes para qué necesitas la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como el que nos prometió Jesucristo, que vendría y moraría en nosotros y que lo debíamos anhelar y buscar, nos capacita para el servicio. No es nada más hablar en lenguas, porque esa es su evidencia. No es solo eso. No es solo hacer un gran alboroto aquí y que la gente, y hay un estruendo y que la gente vea el mover de la obra de Dios. No es solo eso. Es como lo hicieron los apóstoles. Después de ser llenos, ¿qué hicieron? Salieron. ¿Y a qué salieron? Le decía yo a mis estudiantes el día de ayer, qué triste es ver, hermanos, que hoy las iglesias se preocupan mucho por nimiedades, más que por hacer la obra encomendada, más que por buscar la dirección del Espíritu Santo. Nos buscamos más por nimiedades, peleamos. Que si se tiene que hacer, que si no, que si se debe vestir, que si no, que si se puede comer, que si no. Cuando tu vida está patas para arriba porque ni siquiera buscas de Dios, ni siquiera estás enamorado de Él. El Espíritu Santo dice aquí
que el Espíritu Santo nos guía en la lectura, en el estudio, pero también en ¿qué? ¿Qué dice ahí esa palabra? ¿En la qué? Aplicación, en la aplicación, en vivirlo. No basta poseer los más altos conocimientos bíblicos y teológicos. Imagínense que hoy me ponga a estudiar medicina. Cuando mi hermano estuvo enfermo del corazón, lo tuvimos muy mal, uno de mis hermanos, los gemelos. Y no voy a decir a qué institución, pero mi sobrina lo llevó a un hospital particular y yo le decía, hija, es mucho el dinero, ¿cómo crees? Vamos a llevarlo a donde tiene su seguridad, ¿no? Su servicio médico gratuito. Me dice, tía, pero es que ya me han pasado cosas. No, hija, pero tu papá está estable, vamos. Ahí vamos en la noche, hermanos. Llegamos y encontramos al médico de urgencias, el médico me recibe y ya le contamos lo que sucede con mi hermano, llevábamos estudios, estaba estable. Dice, déjenme, le hablo al que va a cubrir el turno porque yo ya me voy, perfecto. Y le habla al que va a cubrir el turno y le dice, no, ¿de dónde ve, señor? No, que tiene esto. No, ¿cómo crees? Y si se me pone mal, ¿qué hago yo? Porque lo puso en altavoz para variar el doctor. Dice, no, ya que lo dejen allá, mañana temprano que lo lleven. Se pone mal, ¿y yo qué hago? Si no tenemos cardiólogo en la noche. Casi me doy de topes en la pared. Y le digo a mi sobrina, santo Dios, ¿ves, tía? Por esto no lo quería traer. Y después me entero que el Señor, al otro día fuimos en la mañana para hablar con el jefe del turno. Y era el mismo médico que cubrió en la noche. Era el mismo que estaba de jefe. Y yo dije, ¿es en serio? Si se pone mal, ¿qué hacemos? Es como si hoy a un cristiano nos dijera, hermana, va usted a orar por es que mire, ay no, y si se está enchamucado, ¿yo qué hago? Suena risa, ¿verdad? Suena risa. Porque creemos que debemos estar preparados solo para el momento. No. Van a dar Santa Cena, entonces sí ayuno, entonces sí oro. No, la vida del creyente debe estar preparada continuamente. Y esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Porque no depende, hermano, no depende, no hay cosas que tú puedas hacer. No depende de ti, es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Yo les digo, cuando estás enamorada, buscas intimidad. Buscas estar con ese personaje. Buscas tenerlo. Buscas estar cerca. Cuando amas, lo anhelas, lo deseas. No necesita haber un culto especial. Porque tú sabes qué es lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Escuchaba hace un rato las alabanzas, yo le decía al Señor, haz tu obra, que cada que cantemos entendamos lo que estamos cantando. Y hablaban de esto, todas las alabanzas hablaban de nuestra enseñanza. Debemos aprender a entender que la obra de Dios tiene que ver con nosotros, hermanos. El Espíritu nos guía, pero ¿a qué te va a guiar si tú no estudias, si tú no te preparas? ¿A qué te va a guiar? Primero, hermano, Jesús no abandonó a su iglesia ni dejó la obra inconclusa. El Espíritu es nuestro regalo de parte de Dios. Es un regalo que no tiene precio. 2, el Espíritu Santo es el abogado guiador de la iglesia. Lo primero que hace en el creyente es santificarlo por medio de la palabra de Dios. Y segundo, nos capacita para el servicio, hermano. Cuando nosotros hablamos que el Espíritu Santo es nuestro abogado, la lección me trae un ejemplo. Había un niño que tenía su bicicleta y que cada que salía los demás niños más grandes se la quitaban y le pegaban. Y el niño siempre que no podía salir con su bicicleta. Entonces llegó un nuevo vecinito grandote, fortachón, y vio la injusticia y le dice, vamos a hacer algo, regálame tu bicicleta. Y el niño le dice, pues sí, ya estaba sometido siempre. Y enfrente de todos le dice, fulanito, te regalo mi bicicleta. Y el niño más grandote y fortachón les dice enfrente de todos, esta bicicleta es mía y solo la puede usar fulano de tal. Y jamás volvieron a molestar al niño. Todo el tiempo andaba con su bicicleta nueva.
nos defiende. El Espíritu Santo nos defiende, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo estoy buscando, siento su presencia, sé que está en mí o conmigo. Porque a veces pensamos que solo está conmigo, ¿verdad? Que solo está conmigo cuando vengo a la iglesia, pero cuando estoy en lo secreto de mi recámara, no. ¿Creen ustedes que sea así? Que cuando estoy con la vecina platicando, ahí sí no está el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que sea así? Cuando estoy en el mercado con la señora que le estoy comprando las verduras, ¿creen ustedes que está ahí? Claro, claro. Él es nuestro guiador, Él es el que nos protege. Y tercero, cuando el creyente pierde la guianza del Espíritu Santo, es como el marino al perder su brújula. Solo se deja guiar, ¿por qué? Sí, hermano. Claro, claro, le escucho. El Espíritu Santo, cuando lo recibimos, lo tenemos que tener siempre, porque Él nos selló el Señor con el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios, se apaga el Espíritu. Pero lo tenemos porque Él no nos va a dejar, porque el Señor prometió que nos iba a sellar con su poder divino. No podemos perder al Señor Espíritu Santo. Bien. El Señor dice, arriba. Qué bueno, hermana, que lo menciona. Por eso comentaba al principio, una cosa es que el Espíritu Santo viene, te sella, aquí está, y ahora buscamos el bautismo o la llenura en el Espíritu Santo, que es el que nos capacita. Cuando yo hago de lado la obra del Espíritu Santo, ando como el marinero, hermanos. Muchos creyentes hoy en día creen que con solo venir estamos bien. Si yo no busco la obra del Espíritu Santo en mi vida, diría, ¿qué soy? ¿Quién me guía? Es como si anduviera. Por eso Jesús le decía, guías de ciegos, son ciegos, guías de ciegos. Pones carga en la gente que ni tú mismo puedes llevar, porque ellos ni siquiera eran guiados, ni siquiera sabían, entendían. Ellos querían algo malo, no. Ellos buscaban seguir las ordenanzas de la palabra, pero bajo sus propios preceptos, bajo su propio pensamiento, bajo su propia ordenanza. Por eso ponían carga en la gente que ni ellos podían llevar. Jesús viene y los reprueba y les dice, están mal, porque hacen todo conforme a tu pensamiento. Así no es, debe ser conforme al propósito en la obra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, es una realidad. Aprende a buscarlo, aprende a anhelarlo. Dice Pablo a los corintios, ay, ignoráis, son ignorantes si no entienden la obra del Espíritu Santo. Es necesario que la aprendan, es necesario que sepan que tenemos herramientas, que hay cosas que Dios nos ha dado en su palabra para poder servirle, para poder seguirle. No solo nos guía, nos dirige, nos capacita. Y cuando yo busco la obra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que de mi interior corren ríos. Y cuando vienen a ti, hermano, Dios los sacia. Dios obra. Gloria a Dios. No hagas de lado, no demerites la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Hermana, Sí. el Espíritu Santo de Dios en el cristiano hace tres cosas. Por eso tu palabra lo realiza el pecado, de justicia y de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Yo por experiencia, yo pasé un desierto, el Espíritu Santo me llevó para así a un nivel espiritual entendido. Así es la obra del Espíritu Santo. Por eso decía nuestra hermana que nunca nos deja. La única forma en que el Espíritu Santo te deje es cuando existe la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? O el negar la obra de Cristo. Pero cuando tú decides seguir a Dios, Dios está atento a tu necesidad. Pónganse de pie.
Gloria a Dios.